Tengo que hablarles sobre terapias sistémicas orales para los tumores neuroendocrinos, desde el punto de vista desde la oncología clínica. Como bien sabemos, los tumores neuroendocrinos son tumores raros, con una incidencia anual estimada de 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Son muy diversos, con presentaciones en los diferentes sistemas corporales, desde el tracto gastrointestinal, broncopulmonar, pero podemos encontrar también unos más raros en ovarios, vejiga y en otros órganos. Se convierten realmente en un reto para nosotros, tanto diagnóstico como terapéutico, en la medida que ellos pueden ser funcionales o no funcionales, dependiendo de la presencia o ausencia de cuadros clínicos relacionados con el síndrome de hipersecreción de sustancias metabólicas. Tenemos diferentes herramientas para la clasificación de ellos y para mí es muy importante recalcar que este trabajo de diagnóstico es un trabajo multidisciplinario. Tenemos imágenes, las cuales nos permiten llegar a determinar si el tumor es funcional o no funcional. En esto tenemos especialmente pruebas con PET-scan, las imágenes convencionales para localizar lesiones y extensión de la enfermedad, también el diagnóstico por imagen que capta análogos de secreción de sustancias como el octríotide. También la histopatología cumple un papel fundamental donde los marcadores fenotípicos como la cromogranina o el 5-hidroxindoloacético, la morfología del tumor, los niveles de Ki-67 o marcadores moleculares también nos ayudan a identificar mejor estos tumores, al igual que los marcadores bioquímicos que los podemos medir en sangre. Esta es una gráfica que nos muestra la evolución de los tratamientos en los tumores neuroendocrinos y cómo ha sido su evolución en el tiempo. Vale recalcar, como les explicaba la doctora Deyanira, a principios de los 80 se incluyeron los manejos con octreotide y esto nos permitió en el paso del tiempo buscar otros medicamentos en la medida que esta terapia generaba resistencia. Y es ahí donde tenemos la entrada hacia comienzos de 2010-2011 del sunitinib y el everolimus como terapias dirigidas que abrieron una oportunidad de tratamiento para los pacientes con tumores neuroendocrinos. También adicionalmente vemos cómo ellos sí fueron avanzando desde los tumores neuroendocrinos pancreáticos al compromiso de pulmonar o del tracto gastrointestinal, con estudios que nos dieron la evidencia para el uso de estos. Adicionalmente, a la par hemos podido ir avanzando en el tratamiento locorregional de estos tipos de tumores, la aparición de agentes antiangiogénicos como el bevacizumab, el tratamiento con temozolomida como agente de quimioterapia y las nuevas opciones a través de la inmunoterapia que probablemente sean un tratamiento muy valioso en aquellos pacientes que seleccionemos para este tipo de terapia. Este algoritmo inicial quiero mostrarlo en la medida que es un poco de lo que se está haciendo actualmente basado en las diferentes opciones diagnósticas que tenemos. Él nos permite definir hacia dónde vamos con cada uno de los tratamientos. Entonces tenemos que la histopatología, las imágenes, la funcionalidad, la extensión de la enfermedad, la tasa de crecimiento del tumor, el estado funcional del paciente, la presencia de síndromes familiares o la disponibilidad de los tratamientos nos permiten irnos a un árbol de decisiones donde según la localización del tumor neuroendocrino vamos a ir pasando desde manejos quirúrgicos, tratamientos locorregionales para lesiones que puedan ser susceptibles de manejo, ya sea con radiología intervencionista o ya pasar por lo que es el tratamiento de análogos de somatostatina y específicamente si hay progresión o en combinación con estos, recibir manejo con tratamientos dirigidos como everolimus o sunitinib. De todas maneras, el gran reto está en que a pesar de tener nuevas terapias con diferentes niveles de evidencia, todavía no sabemos claro cuál sería tanto la integración de estas para un trabajo conjunto y adicionalmente definir si la secuenciación de ellos es posible. Sabemos que las terapias dirigidas tienen unas vías potenciales de acción muy interesantes. El medicamento everolimus actúa sobre la vía de PI3K y AKT, esencialmente en el bloqueo de mTOR, que sabemos bien que está implicado en la transducción de factores de transducción que inducen la angiogénesis, la proliferación y la generación de metástasis en los tumores. Adicionalmente tenemos un agente multitarget que es sunitinib, que esencialmente su acción es antiangiogénica, pero también tiene actividad sobre diferentes puntos de la célula que van a intentar bloquear fenómenos de angiogénesis, proliferación y generación de metástasis. Vemos a ver un poquito de cómo ha sido la evolución del everolimus en el tratamiento de los tumores neuroendocrinos. Tenemos que a partir del 2006 sale su primer estudio, que es el estudio RADIAN 1, el fase 2, que nos dio la entrada
a los estudios que vamos a discutir más adelante. Les voy a presentar el Radian 2, el Radian 3 y el Radian 4, que ya es un poco más reciente, que nos dieron la evidencia por el cual son moléculas que estamos usando actualmente. El primer estudio que voy a comentarles es el Radian 2. En este estudio se escogieron pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados que tuvieran sintomatología atribuible a un síndrome carcinoide. En este estudio se reclutaron 429 pacientes y aleatorizaron uno a uno. Estos pacientes iban a recibir terapia con everolimus a 10 miligramos día en combinación con octrotidelar y se comparaba contra un brazo placebo más octrotidelar. Los objetivos primarios, el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión y se iba a evaluar también la respuesta tumoral, la sobrevida global, la seguridad de esta conducta. ¿Qué nos mostró el Radian 2? El Radian 2 nos mostró que había un beneficio en todos los subgrupos de pacientes analizados, especialmente o llamativamente en aquellos pacientes que tenían tumores neuroendocrinos del colon. Sin embargo, el beneficio se observaba tanto en tumores bien diferenciados o moderadamente diferenciados, teniendo en cuenta también el estado funcional del paciente no era un impedimento para el uso de esta terapia. El resultado del objetivo primario, que era la sobrevida libre de progresión, nos mostró un beneficio de 12 meses versus 8.6 meses contra placebo, encontrando una opción de tratamiento nueva y disponible hacia 2011, cuando Marian Pavel nos presenta este trabajo en Lancet. Para seleccionar el manejo adecuado en el paciente con tumor neuroendocrino, las decisiones se deben tomar basadas en la carga tumoral, el KI67 y la tasa de remisión, la tasa de progresión tumoral. A tener en cuenta que estos medicamentos pueden usarse en la situación del paciente que es naive de tratamiento, tanto como en pacientes pretratados, como cuando analizamos el tema de quimioterapia, en el cual vemos beneficio aún en pacientes pretratados. La quimioterapia como tal nos ha mostrado una mejoría o una mejor tasa de respuesta en pacientes seleccionados. También tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestro objetivo de tratamiento en nuestros pacientes con tumores neuroendocrinos, porque nos haríamos preguntas como que queremos una respuesta rápida o queremos mejorar el tiempo a la progresión. Este tipo de preguntas o de objetivos deben ser los que debemos trazar en la medida que vamos a escoger una u otra terapia. Lo otro que tenemos que tener muy en cuenta es la toxicidad esperada con cada una de los tratamientos, porque en este contexto el paciente puede ser o no ser candidato a una conducta a seguir. Hay que tener en cuenta que la ventaja de la mayoría de los pacientes es que en general responden bien y tienen periodos largos de control de la enfermedad, luego que la mayoría de pacientes van a ser receptores de múltiples opciones terapéuticas. Adicionalmente, debemos tratar de identificar subgrupos de pacientes, que es lo que esperamos con los diferentes estudios que vienen en curso, con la idea de lograr que el paciente con mejores indicaciones o con mejor candidato a una terapia sea el que mayor beneficio tenga de esta. Lo otro adicional es que no todos los pacientes son iguales, luego que la recomendación grande es que los pacientes sean discutidos en grupos multidisciplinarios que nos permitan que el paciente tenga un beneficio mayor en las decisiones que tomemos como clínicos. Aquí están las diferentes opciones terapéuticas que actualmente se recomiendan como primera línea de tratamiento. Tenemos octrotide, lanreotide, que los comentaron previamente. Clásicamente teníamos la unión de streptomicina con 5-fluoracilo como terapia a principios de los 80s. Luego tenemos el ingreso de medicamentos como temozolomida, capecitabina, everolimus, sunitinib, la entrada del teranosis o tratamientos ya a través de medicina nuclear contra nucleótidos, que nos permite otra opción de tratamiento más y que se vendrán extendiendo en su uso en la medida que tengamos más acceso a estos. Y la quimioterapia convencional, específicamente con cisplatino etopósido, para pacientes con tumores grado 3. Previamente estábamos discutiendo los resultados del estudio Radian 2. En este momento voy a tocar el tema del Radian 3, que fue el estudio de fase 3 en el cual se reclutaron pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados, 410 pacientes, a recibir tratamiento con everolimus 10 miligramos más PES supportive KEP, mejor terapia de soporte, y el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión.
En este estudio nos mostró que, al igual que lo que habíamos visto en el RADIAN-2, el beneficio en el Flores Plot era para todos los subgrupos analizados, donde el grupo de moderadamente diferenciado tenía un mayor beneficio, y adicionalmente en pacientes mayores de 65 años la terapia cumplía con su resultado de ser tolerable y aceptable. Cuando vamos a mirar la sobrevida libre de progresión en la curva de Kaplan-Meier, encontramos un beneficio para el uso de everolimus de 11.4 meses versus 5.4 meses, con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, este beneficio en sobrevida libre de progresión no se tradujo en sobrevida global. En el RADIAN-4, que fue un estudio posterior, hacia el 2016, presentado en Lancet por el Dr. James Yao, reclutaron pacientes con tumores neuroendocrinos bien y moderadamente diferenciados, no funcionales, con compromiso en pulmón y en tracto gastrointestinal. En este estudio el objetivo primario también fue la sobrevida libre de progresión. El manejo con everolimus fue similar, 10 miligramos día versus placebo, y se encontró que en términos de sobrevida libre de progresión, la terapia con everolimus era estadísticamente significativa, con un beneficio de 11 meses versus 3.9 meses, con una P estadísticamente significativa y una reducción del 52% en el riesgo de progresión o muerte. En términos de sobrevida global, encontramos un hazard ratio de 0.64 que nos mostraba que, aún a pesar de no ser una P estadísticamente significativa, curiosamente en este subgrupo de pacientes había una tendencia a una mejoría en sobrevida global. Cuando hablamos de sunitinib, que es el otro agente target que está indicado para el manejo de tumores neuroendocrinos, partimos igual de estudios de fase 2 hacia alrededor del 2005, luego el fase 3 y un fase 4. En este caso les voy a presentar el estudio pivotal, en el cual se incluyeron pacientes con diagnóstico de carcinoma de tumores neuroendocrinos que fueran metastásicos o localmente avanzados, que hubieran tenido al menos una terapia previa a recibir manejo con sunitinib a 37.5 miligramos día versus placebo, y el objetivo primario era la sobrevida libre de progresión. Como vemos en la gráfica, la sobrevida libre de progresión fue favorable al brazo de sunitinib, con una P estadísticamente significativa y una mejoría del 58% en sobrevida libre de progresión. En términos de sobrevida global, también se encontró un beneficio muy interesante que no se había observado con otra molécula, en el cual el hazard ratio fue de 0.41, encontrando un beneficio del 59% para aquellos pacientes que eran llevados a recibir sunitinib. En esta tabla de comparación entre los dos estudios pivotales encontramos que las respuestas son similares en el grupo, tanto en el pacientes que reciben sunitinib como los pacientes que reciben everolimus. La sobrevida libre de progresión es similar, como vemos, 11.4 meses para pacientes con sunitinib versus 11 meses. ¿Qué opciones o cuál es el beneficio? Que estos pacientes, independientemente reciban sunitinib o everolimus, se van a beneficiar de aquellos pacientes que hayan recibido previamente quimioterapia o que tengan carga tumoral alta, independientemente de cualquiera de las dos terapias. Básicamente, lo que haría la diferenciación sería el perfil de seguridad, que nos permitiría definir cuál de estas terapias podría ser la mejor opción para cada uno de nuestros pacientes. Lo importante es que para escoger una u otra siempre debemos tener en cuenta las comorbilidades que tengan nuestros pacientes y el perfil de toxicidad al cual vamos a llevarlo o enfrentarlo con alguna de estas moléculas. En términos de quimioterapia en tumores neuroendocrinos, el beneficio en general de la quimioterapia, basada en las diferentes combinaciones que en la siguiente diapositiva voy a mostrarles, siempre ha habido en algún grado, ya sean los pancreáticos, tasas de una respuesta más o menos del 26.3%, y en los no pancreáticos ha habido respuestas hasta del 9.5%. Como vemos, los resultados en cuanto a quimioterapia han sido heterogéneos, como muestra este metaanálisis. Sin embargo, esto es debido a que la mayoría de los estudios hechos con quimioterapia, como vemos en esta tabla, son estudios retrospectivos o de fase 2, en los cuales realmente el número de pacientes ha sido relativamente pequeño, pero lo que se ha encontrado y lo rescatable en la mayoría de estos estudios es que los pacientes responden a pesar de recibir terapias previas. El estudio de temozolomida con capecitabina
versus capecitabina es un estudio de fase 2 que nos permitió encontrar una opción adicional en el tratamiento para aquellos pacientes que progresaban. Específicamente esta combinación se estudió en pacientes con tumor neuroendocrino pancreático y encontramos como objetivo primario la evaluación de sobrevida libre de progresión, sobrevida global y otros como toxicidad, pero aquí para recalcar que la sobrevida libre de progresión mostró beneficio para la combinación de temozolomida con capecitabina, logrando una sobrevida no alcanzada versus 38 meses de la temozolomida sola. La respuesta parcial fue muy similar para ambos moléculas, sin embargo fue ligeramente favorable para la combinación de temozolomida con capecitabina, que son las gráficas que estamos viendo a continuación. ¿Qué hay de nuevo o qué opciones o qué tratamientos vamos a estar viendo en los próximos años? Este es un estudio de fase 2 donde se probó la medicación lenvatinib en el estudio TALENT y encontraron que los pacientes que recibían lenvatinib con tumor neuroendocrino de páncreas tuvieron una respuesta del 40.4%, que es un dato muy interesante, dadas las respuestas previas que teníamos. Y adicionalmente vimos una sobrevida libre de progresión de 14.2 meses. El escenario para estas moléculas es muy favorable porque nos permitiría tener nuevas herramientas que van a permitir ampliar el tiempo de sobrevida de nuestros pacientes. Actualmente están en desarrollo o se están llevando a cabo estudios de fase 3 con 2 moléculas, con cabozantinib y sulfatinib, como opción de tratamiento que probablemente en los próximos años se incluyan en nuestro arsenal de tratamientos. Esta la habíamos discutido, esta también. Este es el algoritmo que quisiera que lo analizaran y quedara de pronto como opción para evaluar. Es muy interesante este algoritmo que plantean en el grupo de práctica clínica del Journal Clinical Oncology, donde hacen un análisis de cómo debería ser nuestro árbol de decisiones, basado en unas variables que son la extensión del tumor, el grado del tumor, la posibilidad de una terapia de que el paciente sea sintomático, la extensión de la enfermedad, el sitio primario y el estado de la captación de análogos de somatostatina o de expresión de los receptores. ¿Qué es importante? Cómo el grado nos va a ir llevando en aquellos pacientes que son asintomáticos y que ellos esencialmente se pueden irse a observación o a recibir terapia con análogos de somatostatina, y aquellos pacientes que expresen o no expresen los receptores de somatostatina, cómo deberíamos dar la opción. Estas opciones no tienen un orden secuencial, sino que pueden ser rotados en la medida que el paciente clínicamente y su estado funcional decidamos escoger uno u otro de estas terapias. ¿Cuáles son los puntos clave que quiero dejarles yo? Que definitivamente las opciones terapéuticas para el control de los síntomas en los tumores neuroendocrinos todavía son limitados, especialmente a la progresión de la enfermedad. Las nuevas opciones de tratamiento sistémico dirigido en pacientes con tumores neuroendocrinos son buenas, estamos teniendo muy buenas opciones de tratamiento, sin embargo el tema o el impacto en sobrevida global sigue siendo todavía controvertido. Necesitamos más ensayos que comparen o la combinación o la secuenciación de estas opciones de tratamiento para que nos permitan tener el mayor beneficio de estas combinaciones. Sabemos que el desafío es grande, que la heterogeneidad de la enfermedad en cuanto a su comportamiento, diagnóstico y opciones de tratamiento se convierte en un reto para todos los clínicos. Sin embargo, en la medida que cada vez generemos una terapia más individualizada, más pensada en cada uno de nuestros pacientes, vamos a tener mejores resultados. Y por supuesto, volver a recalcar ante ustedes que ese enfoque multidisciplinario va a ser una clave esencial para lograr un mayor y un mejor resultado en nuestros pacientes. Muchas gracias.